Nando B-Movies decidió hacer una playlist con videos acerca de una excelente escena de las películas de X-Men, y probablemente este sea el único video en español, o quizás no. Igual High Top Films lo inspiró, así que aquí está. Hola a todos, yo soy Axel Domku y esta vez hablaremos de una excelente escena. X-Men Días del Futuro Pasado no es la mejor película de X-Men, y tampoco es mi favorita de la franquicia, ese lugar le pertenece a X-Men Primera Generación. Aún así, creo que tiene escenas muy buenas que le hacen justicia a los personajes y que realmente ilustran bien qué es y para qué fueron creados en un principio. Y con un principio me refiero, claro, a los cómics. El primer cómic de X-Men fue publicado en 1963, en pleno auge de los movimientos civiles acerca de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Y aunque ese no era el objetivo principal en un comienzo, pronto los mutantes sirvieron como base para que sus historias hablaran sobre discriminación y racismo. Plasmar a una raza que se escondía por miedo y que luchaba por la igualdad era una metáfora de las minorías que existían en la vida real. No por nada se convirtió en el cómic más vendido de la historia, teniendo grandes rivales. Mientras los Vengadores pelean contra enemigos colosales y muchas veces reciben reconocimiento por ello, los mutantes tienen que ser cuidadosos y aprender a usar sus dones con la constante carga de ser discriminados por una sociedad que les teme. Pero bueno, regresemos a las películas. En el cine, gran parte de esa esencia de los X-Men fue retratada, pero ninguna como estas dos. Y si bien esta no es mi escena favorita de estas películas, sí creo que refleja mucha esencia de lo que son los X-Men. Charles y Eric son el alma de estas películas y sus batallas realmente ni siquiera se basan en confrontaciones físicas. Siempre que una confrontación entre estos dos es relevante, se trata de su ideología lo que mueve la escena. Sabemos aquí que Eric prácticamente está destinado a ser el villano, pero no por simplemente ser malo. Eric está lleno de rencor contra una sociedad que odia y desprecia a una raza bajo el único pretexto de que no son humanos normales. Ahora bien, hablemos de la escena en sí. Aunque es Mystique quien tiene la capacidad de cambiar el futuro, la escena decide enfocarse en Eric, y aquí es donde viene lo bueno. Fabricaron estas armas para destruirnos. ¿Por qué? Podemos empatizar con Eric porque no solo hemos visto cómo los mutantes han sido discriminados en el pasado, sino que al mismo tiempo nos muestran lo que estas armas harán en el futuro. Porque le tienen miedo a nuestros dones. Porque somos diferentes. La humanidad siempre le ha temido a lo que es diferente. Esto es un paso más en la conversión de Eric a Magneto. Cuando acepta su forma de pensar, el rencor que tiene hace que, a diferencia de Charles, piense en la supremacía de su raza, dejando de lado el querer ser tratado como igual. Pero vine a decirle al mundo, hacen bien en temernos. Somos el futuro. Nosotros heredaremos esta tierra. Todo esto lo dice mientras al mismo tiempo nos muestran cómo en efecto la creación de los humanos terminará asesinando a los mutantes. Y aunque ese futuro ni siquiera depende de Eric realmente, toda la escena nos sirve para entender que en la historia no hay un completamente negro o completamente blanco. Sin embargo, aunque Eric tenga razón en que los humanos los destruirán en un futuro, al decir que deberían temerles está dando aún más justificación para que la humanidad quiera fabricar armas para defenderse. Se supone que hoy verían una demostración de su poder. En lugar de eso, les doy una muestra de la devastación que mi raza puede desatar contra la suya. Aún así, vemos cómo Eric se convierte en una esperanza para los oprimidos. Y a mis hermanos y hermanas mutantes que me oyen, les digo esto. Basta de ocultarse. No más sufrimiento. Y al mismo tiempo que se acerca más a ser Magneto, comienza su batalla contra su mejor amigo Charles. Mientras presenciamos el surgir de la lucha, vemos en el futuro el arrepentimiento de esa misma lucha. Perdimos tantos años luchando entre nosotros, Charles. Poder recuperar ese valioso tiempo. Nosotros sabíamos que tenía que ser así. Sabíamos que Charles y Eric entrarían en conflicto, que el rencor de Eric no será suprimido. En la anterior película vimos el nacimiento de Magneto en su propio ser, y aquí vemos el nacimiento de Magneto para todo el mundo. el surgimiento de la pelea y el arrepentimiento de la misma.
Hay personajes en X-Men que son graciosos o brutales, pero la historia y escenas de Charles y Eric son emocionales. La historia del nacimiento, caída y arrepentimiento de una rivalidad entre dos mejores amigos llega a ser más emocional que la mayoría de blockbusters que ofrece la industria. Y personalmente me parece una historia más interesante sin necesidad de salpicar sangre por todos lados. Un nuevo mañana da inicio a este día. Pero bueno, esa es mi opinión acerca de una excelente escena de X-Men. Si el video te gustó, deja un me gusta en los me gustas y un comentario en los comentarios. Puedes seguirme en las redes sociales que encontrarás en la descripción, te invito a suscribirte y nos vemos en el siguiente. Good afternoon, good evening, and good night.